días. Yo creo que soy profesor y soy bastante gritón, así que lo voy a hacer. Creo que se me oye perfectamente ya, ¿no? Buenos días, bienvenidos. Soy Gustavo Guinea, soy director de este Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid, y para mí es un placer y una satisfacción el daros la bienvenida a esta jornada. Es una jornada que alguien puede pensar un poco atípica, primero en un centro de la universidad y en segundo lugar en un centro de investigación y en tercer lugar en un centro de investigación biomédica, porque realmente, pues no lo sé, pero yo aseguraría que no demasiados de los aquí presentes trabajan en el área biomédica. Entonces, ¿por qué estas tres aparentes contradicciones? Que por otro lado a mí me encantan y no son contradicciones, sino que al revés están en el espíritu de todos los que estamos trabajando en esto. Primero porque la universidad tiene una vocación de ayuda y de integración con la sociedad, y el mundo empresarial desde luego es una parte importantísima, sustancial, es el motor de la sociedad en muchas áreas. En segundo lugar, y eso es una declaración de principios, en segundo lugar, este es un centro de investigación, pero estamos en una universidad politécnica que ha nacido de escuelas de ingeniería, y el DNA que tenemos todos los profesores de esta universidad politécnica y de este centro de investigación es hacer una investigación, voy a decir una cosa que quizá a algunos colegas míos no les gusta, útil, que sirva, que se pueda aplicar, que tenga resultados, y la manera de medir los resultados, la manera más fácil y más objetiva muchas veces de medir los resultados es que sea económicamente productiva. Así que ese tipo de actividades de transferencia de tecnología y de integración con el mundo empresarial en nuestra universidad y en nuestros centros de investigación no son ni mucho menos un subproducto, sino que son realmente parte de lo que queremos hacer. Y en tercer lugar hablo de la ingeniería biomédica. Efectivamente, aquí nos dedicamos a hacer estudios para mejorar la salud, ya sea global de la sociedad, ya sea particular de un determinado paciente o de una determinada enfermedad, con materiales, con técnicas, con fármacos, con lo que sea. Realmente, probablemente de lo que se vaya a hablar hoy no es de resolver ninguna enfermedad ni ningún problema de salud. Pero sí que es verdad que cualquier tecnología, y la tecnología biomédica, que por otro lado no hay que señalar la importancia que tiene, cualquier tecnología tiene unos beneficios laterales imprescindibles y además que siempre van con su desarrollo, que es el desarrollo de técnicas, el desarrollo de conocimientos que pueden servir para muchas otras cosas que no es lo puramente biomédico. Y en este caso, este es un ejemplo paradigmático, el del laboratorio del profesor Fernando Maestú, que se dedica a la neurociencia y el uso de técnicas tan avanzadas y únicas en el mundo y en España como es la magnetoencefalografía. Simplemente, lo dirá él luego más claramente y probablemente, pero les quiero hacer ver que los recursos que tenemos disponibles aquí para el estudio del cerebro y de las funciones cerebrales en este centro, aquí en Madrid, en España, pues es uno de los pocos sitios donde tenemos un magnetoencefalógrafo con las capacidades que luego se contarán. Y por lo tanto es una pena el no poderle sacar todo el jugo que se debe al gran equipo que hay detrás, porque las máquinas solo son máquinas, ¿no? Si no hay personas y personas formadas que las manejen, no funcionan. En definitiva, es la vocación de este centro el desarrollar esta integración, el potenciar todo este tipo de actividades. Tenemos un programa además de incorporación, de integración. Si alguno de ustedes está interesado me lo puede preguntar luego más tarde, se lo puede preguntar a Fernando, de integración de empresas en este centro para desarrollar proyectos con laboratorios de este centro, integración física, es decir, que se destaquen a este centro equipos y personas de las empresas para trabajar codo con nuestros investigadores. Hay un programa ya en marcha, o sea, que muestra esta idea y este interés que tenemos. Bueno, este seminario es una actividad más que va en la línea que nos interesa desarrollar. No me enrollo más, ya me he enrollado bastante, se nota que soy profesor. Buenos días, bienvenidos. Cualquier cosa que se necesite, estaré en mi despacho para atenderos con todo lo que podamos, que de aquí salgan muchas ideas y muchos trabajos. Muchas gracias.
yo he hecho. Pues soy Daniel Morera, director de operaciones de Brain Investigations de Magic Coding Company, que es la empresa que os he invitado hoy aquí a todos, junto con Lourdes Rules, que después presentaré, y por gentileza del CTV, que nos cede el espacio. Pues estamos aquí hoy para hablar de ciencia y de empresa. Como ha dicho Gustavo Minea, es raro, desafortunadamente, añado yo, que se hable de empresa en un lugar de ciencia, en la academia. Nosotros llevamos aproximadamente 3 años, un poquito más quizás, desde que surgió esta idea de tratar de acercar los dos mundos en el ámbito de la neurociencia, y es realmente gratificante por lo que vais a escuchar durante esta jornada, durante esta media mañana o mañana larga que vamos a pasar juntos, porque vemos como una ilusión de gente del mundo de empresa que se empezó a interesar por eso que se llama todavía, y se llamaba entonces neuromarketing, y vio que adolecía de cierta calidad y rigor científico. No todos los casos son así, por supuesto, pero en muchas de las presentaciones a las que asistimos al interesarnos en esto nos dimos cuenta de que faltaba cierta base científica. Y con mucha ilusión y miedo también, y tratando de hacer esa combinación acertada de rigor y riesgo, contactamos con el CTV, en particular con el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Computacional, dirigido por Fernando Maestúa, que presentaré a continuación, para tratar de ver si las ideas que teníamos eran cosas que pudiesen validarse científicamente. 3 años después estamos aquí y, como veréis, lo hemos conseguido. Hemos conseguido por lo menos validar aquellas cosas en las que estábamos trabajando, y como esto es un constante I+D, pues seguimos tratando de validar otras cosas para presentar al mercado, a vosotros y a otras muchas empresas con las que hemos contactado, las posibilidades que nos da esta técnica de neuroimagen funcional, la magnetoencefalografía, que junto con los análisis oportunos y los paradigmas de investigación que aplicamos en cada uno de los experimentos o proyectos para los que trabajamos con distintas empresas, bueno, pues se puede conseguir. Eso fue hace 3 años. Hoy estamos en este acto de lanzamiento, de presentación a todos vosotros de esas posibilidades, porque pensamos realmente que es bueno para el mundo empresarial encontrar esa validación científica de cosas que hasta ahora se están haciendo de una manera, por lo menos, poco rigurosa, ¿no? O demasiado tradicional. Conocemos muy poco del cerebro, nos queda mucho por conocer, y nosotros lo que tratamos es de conseguir que ese mayor conocimiento del cerebro ignore la probabilidad de error en los procesos de tomas de decisión empresarial, en todos los sentidos. No me rollo más. Solamente quiero explicaros cómo está organizado el evento. Habrá una ponencia primera a cargo del Dr. Maestú. Fernando Maestú, como he dicho antes, es el director del Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Computacional, que está situado en la planta baja de este edificio. Después del evento tendremos la oportunidad de visitar la Magneto. La MED es como una especie de secador de pelo gigante. Digo, para que el que no lo haya visto ya, pues no se asuste. ¿Qué forma de pelos es esto? Cuando vas a la peluquería y te ponen las señoras, pues lo mismo, pero en grande, que vale mucho más dinero, como es lo natural. Fernando nos va a hacer una ponencia con un título muy provocativo, que tratará de explicaros. Pollyman es feo. No sé lo que diréis las mujeres, pero Pollyman es feo. Lo vais a ver después. Tratará de explicaros que cosas como la intuición, y perdonadme que destripe, haga un spoiler, como dicen mis hijos, que la intuición no existe, y vais a entender el porqué. Pero sobre todo va a tratar de explicar cómo el mundo de la neurociencia puede ayudar pues al mundo empresarial, porque el background de Fernando es un background médico, seguramente. Es probablemente de los mayores, aunque se ruborice o me regañe después, es de los mayores especialistas en estudio de la enfermedad de Alzheimer del mundo. Hoy tenemos la suerte de tenerle aquí con nosotros y colaborar con él. Acto seguido tendrá una ponencia José María Peña, que está sentado en la primera fila. Él es el CTO, el Chief Technical Officer de una empresa que se llama Lourdes Rules, especializados en Big Data, Machine Learning y en inteligencia artificial, con la que llevamos colaborando un tiempo, y que también tiene cosas súper interesantes que contaros, no solo del mundo de la neurociencia, sino de las aplicaciones de esta tecnología al mundo empresarial. Y cerrará las sesiones de las ponencias nuestra directora de Desarrollo de Negocios, Sonia Montalegre, con quien prácticamente todos vosotros habréis hablado por teléfono o habréis recibido un correo electrónico suyo, que va a hacer un wrap-up de esas posibilidades empresariales que nos brinda la neurociencia. Después del evento bajaremos a aquellos que quieran, no sé muy bien cómo está organizado, a visitar la Magneto, y después de la visita a la Magneto
subes, la Magneto está en la planta -2, subiremos a la planta 1, donde podremos disfrutar de un vino español y tiempo para charlar y conocernos en directo a aquellos que no nos conozcamos. Mónica Romero, que está ahí de pie como la guardaespaldas de la puerta con unos papeles, sostiene en sus manos, o entre sus manos, unas encuestas que nos son realmente útiles. Os pedimos, por favor, que cuando termine el evento, con total libertad, las cumplimentéis y se las entreguéis a ella para que nosotros luego podamos tener la información que necesitamos para este evento. Nada más, os pido un fuerte aplauso para Fernando, que toma... Gracias. La verdad es un placer para mí como científico poder transmitir al mundo de la empresa los conocimientos que hacemos en el laboratorio. Cuando la primera vez que vinieron Brand Investigations a sentarse a nosotros a decir, oye, vosotros lo que hacéis los científicos puede servir para el mundo de la empresa. Yo dije, no creo, porque hacemos cosas muy básicas, cosas muy inútiles teóricamente que nos sirven para hacer nuestro currículum académico, pero poco más, ¿no? Y sin embargo parece que sí que al final han sido cosas que han sido útiles. Así que para mí es un honor poderles transmitir esta información y después de, como ha dicho Daniel, 3 años de mucha investigación, porque lo primero que les dijimos nada más llegar es no vamos a salir al mundo del mercado solo con potencialidades. Nosotros tenemos un rigor en lo que hacemos, tenemos un nombre de lo que hacemos y queremos salir al mercado con algo que estemos seguros de que lo que estamos haciendo está bien. Así que tenemos que hacer I+D, investigación, 2 años, tendréis que invertir en investigación durante un tiempo y después podremos salir a realmente a ver si hay algo que es útil o no es útil, porque ahí está el riesgo siempre en la hacienda, mucho rigor, mucho riesgo en general en la investigación. Pues voy a dividir la ponencia en 2 grandes partes. Una primera parte sobre cómo es el cerebro, cómo funciona, un poco para darles una pincelada general, porque me imagino que muchos de ustedes tendrán algunas ideas sobre estas cuestiones, otros no tanto. Y luego una segunda parte en la que se va a centrar esencialmente en los experimentos que sí hemos hecho con la empresa Brand Investigations y cómo nos pueden servir para el mundo de la empresa. Fíjense, empiezo por la Vía Láctea, ¿no? Uno diría que nos iban a explicar una cosa de cerebro y nos vamos a las estrellas, ¿no? ¿Por qué lo hago? Porque en la Vía Láctea hay unos 200.000 millones de estrellas, ¿no? Es algo complejísimo que la física está intentando explicar, pero si se dan cuenta de la complejidad que tiene el cerebro, tenemos ¿cuántas neuronas tiene nuestro cerebro? Pues tiene aproximadamente unos 86.000 millones de neuronas, pero es que además tiene de 100 a 500 billones de sinapsis. Así que si uno empieza a multiplicar estos datos, realmente la complejidad que hay dentro de cada cabeza de ustedes es enorme. Es un sistema químico, pero es un sistema eléctrico complejísimo que nos dificulta poderlo hacer. Estudiar con técnicas de neuroimagen, es decir, con técnicas de neuroimagen tenemos que resolver cómo es el comportamiento humano a partir de medir esta complejidad enorme que son las 86.000 millones de neuronas. Es verdad que vamos perdiendo una neurona por segundo, es decir, que al final esta conferencia tendrá menos neuronas que al principio, no va a ser mi culpa, es la naturaleza que tiene su deriva y que perdemos unas cuantas neuronas diarias, bueno, depende de lo que hagamos los fines de semana, podemos perder alguna más. Pero en general vamos perdiendo una neurona por segundo. Así que de 86.000 que partimos, bueno, pues al final tenemos un 25% menos a los 65 años el cerebro humano, el cerebro del ser humano, proporcionalmente al tamaño de cabeza que tenemos, es probablemente el más grande si consideramos la proporción del tamaño de la cabeza. Y sobre todo hay una parte que es la corteza prefrontal, que es toda esta zona desde aquí hasta aquí delante, que es 1/3 del cerebro, que es la zona más desarrollada, que filogenéticamente y ontogénicamente, es decir, de la especie del individuo, hemos desarrollado más tarde en la especie. De hecho, esta parte no termina de desarrollarse hasta los 25 años aproximadamente. Nos dejan votar a los 18, pero sin embargo, fisiológicamente estaríamos preparados para votar probablemente a partir de los 25 años. Esta parte esta zona prefrontal es bastante importante. Esta es una diapositiva que me ha dejado mi colega, nuestro amigo Camilo José Celaconde, en el que ellos demostraban, él es antropólogo, y demostraba cómo el cráneo de los Homo sapiens está mucho más avanzado en la zona frontal, como ven ustedes, frente al neandertal y por supuesto frente al troglodita, ¿no? Todavía hay gente que se le ve el troglodita, pero en realidad el lóbulo frontal suele ser más desarrollado en nuestra especie que las especies anteriores.
¿Cómo ha ido avanzando la neurociencia en el conocimiento del cerebro? Empezó con una parte muy simple, es una lesión cerebral va a producir un trastorno cognitivo, y eso es lo que se fue avanzando, cómo funciona el cerebro. Por ejemplo, este caso, que es el caso más famoso de la neurología, Henry Molaison, es un paciente que por una lesión bilateral de la región medial del lobo temporal se quedó amnésico, no podía memorizar nueva información por esta lesión, o el caso de los casos que ha describido Paul Broca, de la lesión de la tercera circunvolución frontal, que la gente se quedaba afásica, o los casos en los que había lesiones prefrontales, que había desinhibición de la conducta, falta de clarificación, es decir, había toda una serie de trastornos. Pero pudimos saber que las lesiones en cada sitio nos dieron estos mapas de actividad en los que podemos saber que más o menos hay zonas del cerebro que caracterizan diferentes procesos. Esto es una información muy importante porque ahora tenemos un mapa bastante complejo de cómo funciona el cerebro, qué zonas están relacionadas más con unos procesos que con otros, y eso, cuando vemos la actividad, podemos decodificar. Esto es un principio importante para lo que estamos aplicando con esta empresa. Podemos decodificar si el sujeto se está emocionando, si el sujeto está memorizando, si toda una serie de procesos podemos mapearlos, por tanto recibir información y decodificar lo que está, entre comillas, pensando el sujeto a partir de la actividad cerebral. Pongo el caso decía, de Henry Molaison, porque es un caso paradigmático de esta lesión del hipocampo. Algunos científicos, cuando vemos un tigretón, pensamos que es como un hipocampo, pero es muy parecido. Es decir, cuando tenemos la información profesional, que vemos cosas constantemente de este tipo, pero esta estructura es fundamental porque está relacionada con un tipo de memoria que se llama la memoria declarativa. Este es un aspecto importante porque la mayor parte de nosotros pensamos que memorizamos y aprendemos las cosas de forma consciente. De lo que me acuerdo es de lo que tengo almacenado en el cerebro. Pues probablemente tenemos un 70% de información almacenada en el cerebro que no sabemos que sabemos, pero sabemos. Es decir, es lo que denominamos la memoria implícita, y es justamente lo que Henry Molaison, este paciente con lesión bilateral del hipocampo, tenía preservado. Tenía una amnesia de la que denominamos declarativa, él no era consciente de haber hecho cosas el día anterior y todas esas cosas, pero sin embargo mantenía la información implícita. Y por eso Daniel ha dicho antes, que siempre lo hablamos con ellos, que la intuición no existe. Es una mala noticia para la gente que vive del tema de la intuición. En realidad lo que tenemos es memoria implícita. Nosotros pensamos que yo me he ido a comprar este traje a la tienda porque a mí me gusta, porque yo lo he decidido. Probablemente no es así. Probablemente es una información que yo he visto previamente a alguien con ese traje, he visto un maniquí, lo he visto en un escaparate muchas veces, y al verlo muchas veces se ha grabado en mi memoria, aunque yo no sea consciente de que ha sido así, y cuando llego a la tienda mi reacción se facilita mucho más mi reacción a algo que he percibido anteriormente y está en mi memoria que algo que no he hecho. Así que la memoria implícita es un factor fundamental para entender por qué funciona la publicidad. Los anunciantes dirán, bueno, pongo muchas veces carteles en muchos sitios y no sé si está funcionando. No, está funcionando porque va grabándose en este sistema de memoria implícita, que de hecho es un sistema de memoria a largo plazo. Y lo malo o lo bueno que tenga una empresa quedará grabado, o de lo que tenga una marca quedará grabado en la memoria implícita a largo plazo. Y insisto, la mayor parte de la información que tenemos almacenada en nuestro cerebro es implícita. ¿Por qué? Porque tiene menos coste computacional. Esto, cuando hacemos luego los cálculos nosotros de cuál es el coste de tener información explícita de mi acuerdo que tenía que venir hoy a este evento, a esta hora, o información implícita de cualquier otra cosa, de cómo se anda, de qué cosas me gustan, cómo vivo y qué siento cuando alguien me habla o no me habla. Todo eso es información implícita. Hoy ustedes están empezando a tener una opinión de mí que es a algunos muy declarativa, pero la gran parte de esa información será totalmente implícita. Es cuando ponemos a alguien en la tele y decimos, a mí esta persona me cae mal. ¿Y por qué? Pues no sé, a este tío me cae mal. El no sé implica un procesamiento que se ha hecho implícito y que sabemos que hay estructuras, áreas del cerebro que mantienen esa información. Y esto, con los casos clínicos neurológicos, nos permitió evidenciar. ¿Cuál es la pregunta fundamental de la neurociencia cognitiva? Es una pregunta sumamente compleja. Cómo los procesos bioquímicos y electrofisiológicos que tiene el cerebro generan conducta. Esto es lo que nosotros llevamos investigando 25 años, en mi caso
más en la enfermedad de Alzheimer, que es mi tema de investigación fundamental, pero cómo puede emerger un estado mental a partir de esos procesos fisiológicos. Es lo que nos interesa y llevamos siempre, es una pregunta irresoluble probablemente con la tecnología que tenemos ahora, pero nos podemos acercar bastante al conocimiento de cómo funcionan las cosas. ¿Cuáles son las máquinas que utilizamos en neurociencia cognitiva para recoger esta información? Pues hay varios tipos. Tenemos la magnetoencefalografía, la resonancia magnética funcional, la tomografía por emisión de positrones. Todas ellas toman medidas de la actividad del cerebro de forma más o menos invasiva. En este gráfico, este logarítmico, pongo un poco la resolución de espacio y la resolución de tiempo que tienen estas máquinas, y esto es una dimensión importante porque las dimensiones de espacio y tiempo en el cerebro para medir la actividad cerebral son absolutamente fundamentales. Por ejemplo, si la resonancia magnética funcional, que es una de las técnicas más habitualmente utilizadas en temas de la gente que hace neuromarketing, pues tiene una resolución espacial del orden del milímetro, pero sin embargo temporalmente tiene una resolución de aproximadamente de una medida cada segundo. Es decir, que si el cerebro funcionara una vez por segundo, yo diría: hola, ¿cómo están ustedes? Y esta conferencia duraría horas, ¿no? No funcionamos así, funcionamos muchísimo más rápido, y por tanto la resonancia funcional no puede seguir esa actividad cerebral como debería seguirla en el tiempo real. Otras técnicas como la tomografía por emisión de positrones que he dicho antes son mucho más invasivas porque son técnicas de medicina nuclear, hay que inyectar radionucleidos, y por tanto son técnicas que no se usan prácticamente en temas clínicos. Y luego tenemos todas las que están relacionadas con que sí que pueden medir la actividad cerebral en el orden del milisegundo, como son la electroencefalografía, la magnetoencefalografía o los electrodos profundos. La electroencefalografía, el problema que tiene es que su resolución temporal es muy buena, pero su resolución espacial es no muy buena, es decir, tiene error de centímetros, y por tanto centímetros en el cerebro, hablando de 86.000 millones de células, es realmente un error bastante amplio. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que con algunos algoritmos matemáticos avanzados y sobre todo guiándose por patrones de magnetoencefalografía se puede llegar a una resolución espacial algo mejor. Los electrodos profundos ni hablo porque a nadie le vamos a meter en un estilo de empresa electrodos profundos dentro del cerebro, se hace más en pacientes con epilepsia, y por tanto esta técnica, aunque tenga muy buena resolución espacio-temporal, no se usa normalmente, y es la que tenemos, la magnetoencefalografía, la que tiene una muy buena resolución espacial y una muy buena resolución espacial, pero con una fantástica resolución temporal. Sobre todo lo interesante es que es no invasiva, es decir, cuando le metemos a alguno de ustedes en este secador de pelo, como decía antes Daniel, pues realmente lo único que está haciendo ahí es donar campos magnéticos para la ciencia. Todos ustedes en este momento, estén escuchándome, no estén escuchándome, estén pensando en lo que van a hacer después, lo que sea, están emitiendo campos magnéticos al exterior. Su cerebro tiene corrientes eléctricas y cualquier corriente eléctrica genera un campo magnético asociado. Así que cuando entran dentro de esta máquina, si alguno de ustedes quiere entrar después en el laboratorio y meter su cabeza para ver cómo está, pues lo único que hace es emitir esos campos magnéticos, y nuestros sensores recogen esa actividad milisegundo a milisegundo y espacialmente distribuida en diferentes áreas del cerebro. Así que esto es básicamente lo que mide esta técnica. Normalmente esto es una neurona piramidal, y esta es la dendrita, que es la zona por la que entra la información a la neurona, y al entrar la información a la neurona se genera un campo magnético, y ese campo magnético sumado por múltiples neuronas podemos tener un campo tangencial a la superficie que podemos observar en el exterior. Por tanto, de forma no invasiva, sin emitir nada, sin pinchar nada a nadie, podemos hacer tantas medidas como queramos a un mismo sujeto, y eso le hace muy versátil a la tecnología, porque a un mismo sujeto se le puede medir en varias ocasiones o tener tiempos prolongados dentro de la máquina, que es una situación relativamente poca. Como decía, la magnetoencefalografía puede combinar esta información de espacio, de tiempo y frecuencia. Esto es una variable sumamente importante para el cerebro, y la voy a explicar con un ejemplo que lo van a entender enseguida. Yo estaba un día en una fiesta, en un congreso en Londres, por la típica fiesta después de un congreso, que eso de que los anglosajones hablan bajito depende del nivel de alcohol que llevan, y ahí la gente estaba hablando muy alto, menos yo, todo el mundo estaba hablando muy alto, y entonces de pronto escuché al otro lado de la habitación
a una persona hablar en español. Y dije, ¿cómo puede ser? Con este ruido tan enorme de gente hablando en inglés, ¿cómo puede ser que yo esté escuchando a una persona en español? Y pensé, así funciona el cerebro. Sé que no era el momento de pensar en el cerebro, probablemente en una fiesta de un congreso, pero a un chico alemán con el que estaba hablando dije, déjame que voy a hacer un experimento. Se lo conté, nos reímos y tal, y yo empecé a hablar en español a un nivel relativamente alto, y a los 30 segundos los que estaban enfrente de mí y hablando en español se volvieron y dije, aquí estoy. Es decir, que en ese ruido tan enorme se pueden filtrar informaciones según la frecuencia o los idiomas que hablan las neuronas, y eso es exactamente lo que han hecho las neuronas, lo que ha hecho el cerebro. Dividir los disparos de las neuronas en múltiples frecuencias para que al mismo tiempo podamos procesar múltiples tipos de información. Y esto es una información que solo provee la magnetoencefalografía y la electroencefalografía, y es fundamental para decodificar lo que estamos pensando. Esos lenguajes que usan las neuronas para comunicarse información son esenciales, y estas técnicas nos pueden dar que otras, como la resonancia magnética funcional, pues por ejemplo, no. Bueno, a partir de ahí nosotros hacemos mapas de redes, luego les enseñaré algunos ejemplos. Incluso utilizamos una teoría matemática que se llama la teoría de grafos para entender mejor la arquitectura funcional del cerebro. Les voy a poner allá algún ejemplo que hemos hecho nosotros en neurociencia cognitiva, pero que tiene que ver un poco con lo que hicimos después también con la empresa Brain Investigations, por ejemplo, con Camilo José Cela, el hijo del premio Nobel, porque pensarán ustedes que ha vuelto el hijo de él pues es antropólogo y tenía mucho interés en la antropología por entender una apomorfia que es puramente humana, que es el arte. Probablemente es la única habilidad cognitiva que nos diferencia de los animales. Todas las demás las compartimos de algún modo, el lenguaje, la memoria, todos los animales tienen algún tipo de comunicación, tenemos más o menos las mismas cosas, pero hay una cosa que emerge, una propiedad emergente probablemente de nuestro cerebro, que es singular, que es la capacidad de hacer arte, o la creatividad, digamos de alguna manera. Ningún animal lo hace más que nosotros, y por tanto esto era algo que él quería investigar, y lo que hicimos fue, él es muy amigo del director del Museo del Prado, nos dejó hacer unas cuantas fotos a cuadros que no son muy famosos del museo, y pudimos evaluar la actividad cerebral que se generaba cuando alguien decidía si algo le gustaba o no le gustaba, si le parecía estético o no le parecía estético, para ver qué zonas del cerebro eran propias de esa actividad tan singular. También poníamos alguna otra foto fea. Había gente que elegía esta foto más bonita que esta, pero bueno, eso hay gustos para todas las cosas, pero también medíamos que cuando a esta persona le parecía estético esto, ¿qué pasaba? Entonces lo que encontramos, esto fue un artículo que dio muchas vueltas al mundo, salió en muchos periódicos en la prensa internacional, porque era la primera vez que se veía esta actividad relacionada con la estética en zonas frontales del cerebro, y bueno, pues justamente la zona que yo ya les había contado antes, que filogenéticamente y ontogénicamente del individuo y de la especie se ha desarrollado más tarde, es precisamente donde tiene más relación con estas decisiones de si algo me está gustando o no me está gustando, y esto es interesante. Hicimos después las diferencias entre hombres y mujeres. Esto siempre es algo que se comentaba mucho en neurociencia, y también es algo que es importante entender que hay diferencias, muchas diferencias cuando hacemos estudios de neurociencia entre cómo toma la decisión una mujer y un hombre, porque fíjense cómo la mujer, estos milisegundos a partir del estímulo, 300 milisegundos a partir del estímulo, la complejidad de la decisión o la complejidad de la actividad cerebral relacionada con la decisión de la mujer, que siempre refleja una decisión mucho más compleja, pues es una actividad bilateral, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, como pueden ver, durante un tiempo prolongado, es decir, con aproximadamente un poquito más de medio segundo. Cuando hablamos de tiempo prolongado en el cerebro hablamos de un poco más de medio segundo, pero eso es la velocidad de toma de decisión que tenemos. Sin embargo, los hombres somos en este sentido bastante más simples, es decir, bueno, pues, al menos en este sentido. Vemos cómo nuestra actividad cerebral se circunscribe al hemisferio derecho y durante un tiempo muchísimo más breve. Así que en este sentido la mujer toma decisiones estéticas bastante más complejas en su actividad cerebral y probablemente en su conducta de la que lo hacemos los hombres en general. ¿No? Esto tampoco se puede tomar siempre como una medida, pero también fue algo que fue importante porque queríamos ver esas diferencias. Un amigo mío, Joel Bhattacharya, de la Universidad de Londres, hicieron un artículo que también dio la vuelta al mundo, en el que ellos medían el momento de la creatividad, el momento en que una persona tiene una idea genial que cambia completamente, decir, ahora sí me ha ocurrido la idea que resuelve este problema, ese momento ajá,
que se dice pues, ¿qué ocurre en el momento de la solución de la respuesta? Pues nuevamente esta región prefrontal es la que muestra mayor actividad y por tanto está indicando la importancia de esta región en la toma de decisiones estéticas, la toma de la creatividad, etc. Y esto son datos que les pongo, son datos de neurociencia cognitiva, pero que van a ser importantes para lo que les voy a contar después. Por tanto, voy a pasar a la segunda parte de mi conferencia, que es más hablarles de los experimentos de Mind Decoding que hemos hecho con esta empresa. Como muy bien ha dicho antes Daniel, cuando empezamos a hacer esto, yo lo primero que les dije es que nosotros no lo podíamos hacer. Y ellos lo saben y se sonríen porque así fue la primera conversación. No podemos hacerlo, no vamos a llegar a nada porque no creo que nosotros podamos responder a conductas tan complejas de si alguien puede comprar. Y lo sigo pensando. Lo digo, tengo que decir sinceramente, no creo que nosotros podamos hacer una predicción de si alguien va a comprar o no va a comprar. Yo creo que eso es imposible. Pero yo empecé a leer artículos como científico, pues me intenté documentar todo lo que pude sobre este tema, me leí libros, me leí artículos, asistí a muchas conferencias y en cada conferencia que iba me quedaba realmente impresionado de las barbaridades que se decían. Y lo tengo que decir abiertamente, la gente que estaba hablando de neuromarketing prometía unas cosas que yo decía, este tío tiene que dar el premio Nobel. Si es verdad lo que está contando, si lo han descubierto y han hecho investigación bajo eso, que le den el premio Nobel, porque los que llevamos 30 años en investigación del cerebro no sabemos hacer lo que dice o lo que promete esta persona. Así que lo primero fue que estas cosas que decía de identificar el botón de compra, leer el pensamiento, conductas complejas, no lo podemos hacer, no hemos llegado ni mucho menos a ese nivel de explicación. Y muchas veces, cuando ahora tenemos muchas interacciones con empresas como las suyas, nos preguntan, ¿podéis hacer esto? Y muchas veces les digo, mira, no lo podemos hacer. Ahí no vamos a poder dar una respuesta, podemos decirte esto y esto otro, pero hay niveles de respuesta a los que no podemos llegar. Y eso es las limitaciones que tienen estas tecnologías y que tiene nuestra investigación. Y hay que decirlas abiertamente. Pero lo que hacemos nosotros normalmente en neurociencia cognitiva es lo que denominamos Mind Decoding, es decir, decodificar la mente a partir de procesos fisiológicos. Pues vemos la fisiología, el patrón de actividad que tiene el cerebro y a partir de ahí extraemos conclusiones de qué está haciendo el sujeto o qué eficacia tiene en su pensamiento, en sus redes funcionales. Por tanto, podemos predecir estados emocionales porque tenemos mapas de cómo las personas cuando algo les gusta, les emociona, cuando sale una emoción negativa, cuando es una emoción positiva, podemos predecirlo, podemos tomar datos de los procesos cognitivos como la memoria, el lenguaje, la atención, todas esas cosas podemos tener buenos mapas, pero no podemos predecir en absoluto esas otras conductas complejas si el sujeto va a comprar o no. Luego lo explicaré más específicamente en el experimento que les voy a contar. Pero siempre son dos principios que tenemos en cualquier laboratorio. Estamos aplicando el máximo rigor, el mismo rigor que aplicaríamos a una investigación tradicional de investigación en nuestro campo, en ciencia en nuestro campo, vamos a aplicarla exactamente igual a los estudios que hacemos con cualquier empresa. Porque es la única manera de estar seguros de que las respuestas que estamos dando son válidas y son adecuadas. Y por supuesto riesgo, nos gusta que nos hagan preguntas difíciles e intentar contestarlas, por eso somos científicos, por eso no tenemos la vocación de descubrir lo que está cubierto teóricamente. Hacer cosas como esta y les dijera, ¿puedo saber si alguien recuerda algo de lo que yo he contado en la conferencia de hoy? Pues si del techo salieran unos sensores y les fueran midiendo a cada uno de ustedes la actividad cerebral, os lo digo muchas veces a mis alumnos, ya no haría falta hacer exámenes, porque yo puedo saber a un 90% si están memorizando o no están memorizando la información que yo les estoy presentando. Si activan la región medial del lóbulo temporal o la parte posterior del parahipocampo, yo podría saber casi a un 90% si ustedes van a recuperar esta información de forma explícita. ¿De acuerdo? Si van a ser conscientes de forma explícita de la información. Incluso saber si esta información es completamente nueva para ustedes. Es nueva, novedosa y no supone un concepto que ya tenían almacenado previamente. Así que de esta manera, viendo estas actividades, yo puedo decodificar cuál es realmente la capacidad del sujeto, la predicción de conducta del sujeto a partir de la noción. No hacemos neuromarketing, hacemos mind decoding, esto es importante. Les voy a contar el primer experimento que hicimos con la empresa Investigations, en la que la primera pregunta que ellos hicieron fue, bueno, queremos que nos digas el botón de compra. Yo les dije, no podemos decir el botón de compra, pero podemos hacer algo
que se nos acerque a saber si una persona va a comprar o no va a comprar un producto. Pero yo nunca puedo decir si una persona cuando llegue a la tienda lo va a comprar a partir de la imagen cerebral. Hay tantas variables que se me ocurren independientes que controla la variable dependiente de compra que no habría experimento que lo pudiera resolver. Así que les dije, sí, lo que yo puedo deciros es si algo gusta o no gusta y si el precio se ajusta o no se ajusta al producto. Y si algo gusta y el precio está ajustado, la probabilidad de compra será mayor, pero no te puedo decir el 100%. Pero yo puedo darte dos informaciones que te acercarían al sujeto o no a la compra de un producto. Así que lo primero que hicimos fue este experimento, si que hay una actividad cerebral relacionada con el me gusta o el no me gusta. Y lo que hicimos fue ponerle a los sujetos tres categorías de productos, categorías de ropa, categorías de coche, categorías de plantas, porque la primera pregunta es, ¿existe una red cerebral que representa universalmente aquello que te gusta frente a aquello que no te gusta? Porque si existe una red cerebral para las cosas que me gustan de ropa, una para los que le gustan de coches y le gustan de plantas, habría que hacer casi un I+D para cada empresa. Y esto sería mucho más complejo y mucho más costoso. Así que lo primero que había que investigar es si había alguna relación de red funcional entre cuando alguien decide que algo le gusta, independientemente del tipo de estímulo. Entonces siempre les exponíamos una serie de objetos y tomaba una decisión de si le gustaba o no, y medíamos la actividad cerebral durante aproximadamente un segundo, que es el tiempo de procesamiento de información más habitual que utilizamos en neurociencia cognitiva. Y ahí encontramos estas rayas que van de un sitio a otro. Esto es un mapa dinámico de la conectividad cerebral. Aquí van a ver el tiempo en milisegundos, ahora estamos en 500 milisegundos, 600 milisegundos, y acabaremos ya empezamos otra vez en 100, y se fijan que cuando algo nos gusta, la actividad cerebral, las conexiones frontoparietales aparecen muy rápida. A 200 milisegundos de que aparezca un estímulo que no nos gusta, ya lo sabemos. Somos muy rápidos en identificar información que no nos gusta. Así cuando vamos pasando por sitios y vamos viendo cosas que no nos interesan, no nos gustan, vamos pasando de forma muy rápida, porque el cerebro es muy capaz de en 200 milisegundos dar una respuesta de esto no me gusta. Sin embargo, cuando algo gusta, es una información mucho más elaborada y la respuesta cerebral es mucho más tardía. Si se fijan, ahora que estamos ya en casi 400 milisegundos, empezamos a observar estas actividades en azul, están indicando esa actividad relacionada con el me gusta. Esto que lo estoy contando en 30 segundos nos costó bastante tiempo llegar a esta solución de I+D. Así que la primera conclusión de este estudio sería que sí existe un universal de me gusta, porque el patrón cerebral que ocurría cuando alguien tomaba una decisión de que le gustaba era el mismo para cualquiera de las tres categorías que habíamos expuesto a los sujetos, y eso era importante. Pero lo más interesante es que ahora tenemos una base de datos que nos permite predecir. Es decir, ahora cuando metemos a un sujeto nuevo dentro de la máquina y vamos a ir a buscar esta red cerebral y vamos a saber que a cualquier estímulo que se le exponga, si le está gustando o no le está gustando a partir de esta base de datos que nosotros hemos creado. Así que podemos tener esta capacidad de predicción, de saber si a alguien le está gustando, sin que nos diga a él si le gusta o no. Yo puedo ya saber si le va a gustar, si le está gustando o no. Incluso veremos que entre la respuesta conductual y la respuesta cerebral hay muchas veces una discrepancia. Y ahora lo veremos, porque esto es sumamente, a mí me parece sumamente interesante, que digamos cosas que no pensamos. Bueno, eso lo hacemos todos, pero en realidad verlo en el cerebro es mucho más interesante. La segunda parte de este I+D era decir, podemos ajustar el precio. Esto sí, a mí me encantaba. Cuando tuvimos la idea dijimos, esto nos excita como científicos el poder decir que podemos saber si un precio está ajustado o no está ajustado. Entonces estuvimos mucho tiempo pensando cómo hacer esto, hasta que se nos ocurrió una idea relacionada con el mundo de la neurociencia, de un paradigma que estaba descrito de los años 80. No es una cosa que nos inventáramos nosotros. Unos investigadores, Tutas y Hilliard, en el 1980 describieron este experimento en el que ponían esta frase, decían: se compra el pan Elda, y al final ponían Luna. Ellos encontraban que cuando había una discrepancia semántica
entre la última palabra de la frase y el contexto que había creado la frase, se generaba un potencial eléctrico en el cerebro que reflejaba la disonancia semántica. La N400 es un potencial que genera la disparidad semántica entre un estímulo y otro estímulo, que no se asocian entre sí o que tienen disparidad semántica. El título de la conferencia. Por eso Paul Newman es feo, porque si yo pongo esta cara y al lado pongo este atributo semántico, inmediatamente muchos de ustedes, sean hombres o mujeres, me da exactamente igual, generarán una N400 en sus cerebros, habrán generado muchos de ustedes una N400 en su lóbulo frontal, porque hay una discrepancia semántica entre este estímulo y este atributo. Y a partir de ahí pudimos establecer el tema de los precios. Si esta potencial N400 aparece cuando yo presento un estímulo y al lado pongo un precio, evidentemente ese precio no se ajusta al estímulo. Cerebralmente podemos ir modulando, según sea la amplitud de la N400, podremos ir modulando qué precio es el que mejor se ajusta o que menos se ajusta cerebralmente al producto. Y esto, en principio, era una idea feliz, como todas las ideas felices que hay en ciencia, pero la quisimos validar y hicimos nuevamente investigación. Lo que hicimos es volver a llamar a todos los sujetos de la muestra que habíamos hecho anteriormente del estudio me gusta, no me gusta, y solamente exponerles aquellos estímulos que les habían gustado, nada más de los estímulos que les habían gustado, y lo que hacíamos era ponerles un precio ajustado al mercado, y les decía, todos eran productos que se vendían bastante bien en el mercado, que el precio, por tanto, era un precio que, si había habido mucha venta, era un precio que estaba bastante ajustado también por el concepto del producto, y además le poníamos un precio alto y un precio bajo, es decir, precios altos disruptivos y precios bajos disruptivos para el sujeto, para ver si realmente podíamos predecir que en el precio justo la hipótesis era no tendremos modulación de la N400, mientras que en los precios altos y bajos sí la tendremos. Esto es justamente lo que ocurrió, afortunadamente, si no, no estaría aquí contándoselo, observamos cómo había una modulación de la N400, en los precios que denominábamos como no justos, había un incremento de la amplitud de este potencial justamente en esta latencia alrededor de los 400 milisegundos. Es decir, daba igual que el precio fuera alto o bajo, detectábamos que era un precio que no se estaba ajustando al producto. Y luego lo explicaré en un ejemplo práctico que ya hemos hecho con algunas empresas sobre esta cuestión. Les pondré un ejemplo de una empresa que nos ha permitido contarles los resultados para que vean que, bueno, estimas D se está aplicando y cuál es el beneficio que puede generar. Este es nuevamente el mapa dinámico de actividad. Cuando el precio es justo, pues tenemos una actividad cerebral muy temprana, pero cuando es injusto, alrededor de los 400 milisegundos, como ven, nuevamente se genera esta actividad cerebral relacionada con esa N400, que indica sorpresa, disparidad semántica respecto al estímulo previo. Así que de esta manera podemos ir ajustando los precios. Una vez que hicimos esta investigación, entonces ya hemos empezado a contarlo, ya llevamos, no me acuerdo cuánto tiempo llevamos ya, pero mucho tiempo, un par de años ya casi hablando a empresas y teniendo relación con muchos de ustedes y con clientes que ya existen y son casos prácticos, pero este caso, el caso de G, nos ha permitido transmitir esta información y contársela, ¿no? El caso del eje era un caso muy paradigmático. Pues, si se acuerdan ustedes, el año pasado el eje sacó su campaña, el eje G5, hace ya un año y medio, pues hace un año y medio sacó este teléfono móvil, el eje G5, y era un teléfono tremendo. A mí cuando me lo enseñaron dije, esto va a romper el mercado, es brutal. Un teléfono que tiene una cámara que es una bola que rueda por el suelo, tiene un sistema de audio, es impresionante, la cámara era realmente disruptiva, cambiabas la batería con una facilidad impresionante, y de hecho a los sujetos que metíamos en la máquina dejamos un poco jugar con el teléfono, y además les poníamos un vídeo para que estuvieran cualificados sobre el producto, y todo el mundo decía, oh, esto es fantástico. Y de hecho su máximo claim, el que ya tenían diseñado incluso antes de venir a hablar con nosotros, era Life is good when you play more. Y por tanto ocio y juego era lo fundamental que quería vender. Era un teléfono modular, era un producto distinto que iba a romper el mercado, ¿no? Y ellos habían hecho ya sus propios estudios de mercado, evidentemente conductuales, tradicionales,
y nos preguntaban cosas como ¿qué creéis que la gente va a pensar de este teléfono? ¿Cómo van a aceptar o no aceptar esta idea modular del teléfono? ¿Cómo nuestro claim que hemos propuesto realmente se ajusta a las propiedades que la gente piensa de nuestro teléfono? Eran preguntas que eran muy interesantes y yo creo que podíamos dar una respuesta a muchas de ellas. Así que hicimos nuevamente nuestro paradigma de disonancia semántica. En este caso lo que poníamos era, hicimos un estudio primero conductual, completamente conductual, como se haría tradicionalmente a los sujetos, y se les preguntaba a un grupo de sujetos que con un perfil determinado que nos había dado la empresa qué pensaban de este teléfono después de haberles cualificado con vídeo y con práctica sobre el teléfono, y conductualmente ellos contestaban este tipo de atributos, pues según sea más grande la palabra, pues que con mayor frecuencia de respuestas habían ocurrido, y como ven había una serie de atributos positivos y también había una serie de atributos negativos. Pues lo que hicimos fue meter en la máquina a otro grupo completamente distinto de sujetos con las mismas cualificaciones respecto al teléfono, y le íbamos presentando la imagen del teléfono y al lado un atributo semántico, cada vez un atributo distinto, nuevo, modular, tecnológico, innovador, para ver cómo se modulaba este signo neurofisiológico. La N400 sí generaba mucha amplitud, evidentemente había mucha discrepancia semántica, es decir, no se ajustaría este atributo al objeto, y si no se modulaba, pues realmente estaría relacionado. Pues ¿qué encontramos? Que la gente no nos estaba diciendo la verdad, porque todos los atributos negativos no se validaban, es decir, no aparecían los atributos negativos cuando nosotros veíamos la actividad cerebral. Todos los positivos estaban muy asociados al teléfono, pero los negativos no existían. Es decir, que si hubiéramos hecho un estudio tradicional conductual, a la empresa le hubiéramos dicho: tienes que luchar contra todas estas barreras psicológicas, tu publicidad, todo lo que hagas tiene que ser con estas cosas. No se validó, no había esos atributos realmente negativos al teléfono. Lo que pasa es que la gente tiende normalmente a decir cosas buenas y cosas malas. Lo que pasa en muchos estudios de psicología, la gente tiende a repartir sus respuestas en positivas y negativas, y por tanto quizás es la razón por la que no encontrábamos estas variaciones en los atributos semánticos negativos. Así que en principio no tiene ningún atributo negativo. Ahora, lo que hicimos fue compararlo tanto conductualmente como cerebralmente con un competidor. Nos lo pidió específicamente la empresa, no voy a decir el nombre del competidor, por supuesto, no voy a ser que haya alguno de ustedes que represente a otra marca, pero lo que hicimos fue, al compararlo, el teléfono de LG era muchísimo, daba unos valores semánticos respecto a la bondad del teléfono mucho mayores que los del competidor, como pueden observar aquí en este mapa un poco de valores de la escala de Likert, ¿no? Pues ver cómo hay claramente el teléfono de esta marca tenía muchos más valores. Pero cuando lo decíamos, esto es conductual, puramente en valores conductuales. Cuando medíamos los valores cerebrales, ¿qué encontrábamos? Que no había ninguna diferencia en la actividad cerebral entre los atributos de esta marca de LG frente a la marca del competidor. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los atributos positivos que nos salían en el estudio conductual son genéricos del producto, no son específicos del producto. Pero más interesante todavía, diversión y juego no aparecían en la actividad cerebral, no estaban en absoluto relacionados con el producto, así que todo su claim y toda la publicidad que estaban construyendo alrededor de este producto no se ajustaba a lo que la gente estaba pensando ni lo que la gente esperaba de ese teléfono, con lo cual tuvimos que darles una muy malas noticias. A mí me costó mucho contárselo al presidente de la empresa, ¿no? Pues creo que os estáis equivocando radicalmente en la publicidad que estáis haciendo, en cómo estáis organizando vuestra venta, porque el cerebro no verifica que eso sea así. Ya para dar más malas noticias le dimos todavía noticias peores, ¿no? Porque hicimos el estudio de los precios, es decir, si su precio estaba ajustado o no. Cuando hicimos el estudio conductual, pues nuevamente todo el mundo contestaba que el precio al que salía al mercado el LG G5 pues era un precio que era perfecto, mucho mejor que el de sus competidores. Cuando hacíamos el estudio de actividad cerebral, lo que encontrábamos es que su competidor más directo tenía mucho mejor precio que ellos. Es decir, que el cerebro, esta memoria implícita, esta información implícita que podemos decodificar a partir de la actividad cerebral, revelaba que el precio que tenía el competidor era realmente mucho más ajustado, de hecho vende mucho más, que lo que es el precio que salía a mercado el teléfono de LG. Lo que hicimos fue proponerles ver hasta cuándo tenían que rebajar su precio para tener un precio disruptivo que empezara a poder vender en el mercado.
Así que pusimos a los sujetos el teléfono del LG, el precio al que salía al mercado, un 15% de descuento y un 25% de descuento, para ver hasta dónde tenían que llegar. Y lo que vimos es que hasta que no llegaran a un 25% de rebaja del precio, no salía un precio disruptivo cerebralmente para el mercado. El que hizo el presidente del LG dijo: muy bien, chavales, metió su informe en un cajón y dijo: bueno, ya hablaremos, porque esto que decís vosotros los científicos ya veremos si es verdad. A los 2 meses nos llamó y nos dijo: habéis acertado el precio. Es decir, estamos teniendo un problema a nivel mundial con el teléfono, en muchos países se está bajando el precio, no venden ni un solo producto más. Nosotros dijimos: es que como no bajáis al 25 no vais a vender. Y ellos dijo: es que al 25 no podemos bajar. Si hubiéramos ganado el mismo dinero porque hubiéramos ganado más dinero porque hubiéramos tenido las mismas ventas. Así que, solo calculando lo que estaban perdiendo en Alemania, eran aproximadamente 7 millones de euros, solo en ese país. Imagínense a nivel internacional. Ahora, nuestras predicciones fueron buenas, no fueron buenas para ellos, pero se validó el mercado, al menos lo que estábamos diciendo, y ahora estamos teniendo muchos estudios recurrentes, que creo que uno de ellos se presentará dentro de poco, no sé cuándo, pero va a ser presentado dentro de poco abiertamente en una conferencia de prensa de un estudio que hemos hecho de otro producto nuevo que hemos sacado, que no lo puedo contar hoy, pero hemos sacado resultados realmente interesantes para ellos también, ya a nivel mundial, porque ya hemos escalado un poco más con ellos a nivel internacional. Yo quería preguntar, lo clásico que se preguntaba, ¿el saber ocupa lugar? Es decir, aprender cosas tontas te impiden aprender. Muy buena pregunta, muchas gracias por su pregunta. Absolutamente. Es decir, que nosotros tenemos un número limitado de bits. ¿Cuáles son nuestros bits? El número de sinapsis. Pero tenemos un número limitado. Si todas las neuronas estuvieran conectadas con todas en el cerebro, tendríamos una cabeza 3 veces más grande. Hay un friki por ahí que lo ha calculado y tendríamos una cabeza 3 veces más grande. Así que lo que ha hecho el cerebro es tener cuantas menos sinapsis mejor, pero siendo más eficiente. Pero cuanto más información adquirimos, más sinapsis se producen en el cerebro. Así que incluso, por ejemplo, yo hice un estudio cuando estaba en la Universidad de Houston, hice un estudio sobre el bilingüismo y veíamos cómo, según las personas que aprendían el segundo lenguaje más tarde, pues tenían un mapa completamente distinto, y de hecho la red para el inglés y la red para el español, de los mexicanos que vivían allí, era muy diferente, así que estaban ocupando un lugar distinto dentro del cerebro. Así que sí, aprender sin duda modifica la función cerebral y modifica nuestro cerebro, ocupa lugar. Pues si no hay más preguntas, entonces pasamos a la siguiente ponencia por parte del profesor Peña.